Escúcheme, ¿se entendió más o menos lo que hablamos hasta acá? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, fíjese que había una razón por la cual Satanás en Génesis 3 aparece, digamos, tentando al hombre y a la mujer, o sea, Adán y Eva. Había una razón por la cual él tenía que atacar a Adán para producir la caída, porque esto iba a traer consecuencias sobre toda la creación de Dios. No solamente el ser humano, sino sobre toda la creación de Dios. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo el pecado iba a traer consecuencias sobre toda la, no solamente el ser humano, sino sobre toda la creación de Dios? Porque el hombre tenía que administrar toda la creación. Está bien, pero para mí de todo eso, ¿cuál es la consecuencia que el pecado trajo sobre toda la creación de Dios? Y la muerte. Sí, la muerte, pero Dios descargó su primera ira sobre la naturaleza. no descargó, no. Más específicamente. Bueno, escúcheme una cosita. Fíjese que en Romanos, ¿sí? Pablo dice que la creación gime esperando ¿qué cosa? Su redención. ¿Por qué motivo? Porque precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Es decir, la maldición que trajo el pecado, ¿sí? Dios la ha hecho sobre la tierra, no sobre el hombre, precisamente para poder redimir al hombre, ¿ok? Así que el pecado no solamente trajo consecuencias sobre todos nosotros, los seres humanos, sino trajo consecuencias también sobre la misma creación. Por ese motivo, ¿sí? Segunda Pedro capítulo 3 nos va a decir qué cosa, que en algún momento toda esta creación existente va a ser destruida. Por esa razón, Apocalipsis capítulo 21 nos va a decir que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, donde el pecado ya no está presente bajo ningún punto de vista, ni la maldición ni la consecuencia del pecado. ¿Se entiende la idea? Entonces, sabemos que el pecado trajo consecuencias no solamente sobre el ser humano, sino sobre toda la creación de Dios. Y al final de este proceso, Dios va a, digamos, a destruir cielo nuevo, va a destruir toda la creación existente para dar comienzo a una nueva creación. Y Apocalipsis 21 nos habla precisamente de esto, del cielo nuevo y tierra nueva. ¿Okay? ¿Se entiende la idea? Ahora, la razón por la que Satanás viene a atacar al hombre y no atacar un bicho, nada por el estilo, ellos salieron, Don Santa salió con los tapones punta contra, digamos, no solamente la creación predilecta de Dios, sino la estructura sobre la que Dios desarrolló toda su creación. ¿Se acuerdan que dijimos que realmente, en honor a la verdad, Génesis capítulo 1, Dios diseñó toda la creación en función del hombre? ¿Se acuerdan? Hablamos acá la diseñadora de Siré. Digo el ejemplo, imagínense la princesa Pancracia III, hereda el trono de Congolandia, y le pide que diseñe, se va a casar, que diseñe su traje de novia. Y ella va a diseñar en función de la persona que tiene enfrente. ¿Sabes? Me imagino, ella cree que el modelo perfecto es un modelo, digamos, de encaje para una medida de 90, 60, 90. ¿Ok? Y resulta que la princesa Pancracia III pesa 180 kilos. Difícil queda con la talla del 90, 60, 90.
Así que acto seguido, no le paga, le corta el pescuezo. ¿Por qué? Porque ofendió a la princesa heredera del trono, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es un poco el asunto. Recuerde que realmente Dios diseñó toda su creación, ¿sí?, para que esté a la medida del hombre. Porque el objetivo final de Dios era la creación del hombre con, digamos, su concepto de la creación del hombre es la idea de alguien con quien Dios podía desarrollar o establecer una relación. ¿Sí? Por eso compartió su naturaleza con el hombre. Dios le ha dado la parte inmaterial, que es el espíritu y alma, y ha creado un cuerpo inevitablemente, porque hasta donde yo sé, yo nunca he visto un acto de procreación de dos espíritus. No sé si ustedes lo vieron, yo nunca lo vi. Pero sí, digamos, de lo que tiene que ver con la parte material. Entonces, imagínense, el diseño de la creación de Dios es la medida del hombre. ¿Ok? Y Satanás va a atacar al hombre, al ser humano, precisamente para destruir este diseño de Dios. Y yo le digo que la razón por la que Satanás ataca al hombre tiene que ver no solamente con el diseño de Dios, el plan que Dios desarrolló, tiene que ver con un problema de su orgullo, su ego, su soberbia. Tiene que ver con un problema de, si se quiere, de raíz de amargura, de celo o de lo que venga. ¿Qué opinan? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí que Satanás actuó por orgullo, además de que destruir la obra de Dios, pero la motivación estuvo en el orgullo, en la soberbia, en raíz de amargura y no sé cuánta cosa más? ¿Por qué dijo sí? Considero cuando le dijo de que seréis como Dios, después dice sabiendo el bien y el mal, etc. Pero cuando dijo seréis como Dios, sabiendo de que él mismo no iba a poder ser nunca como Dios, porque él era alguien creado por él, ¿no? Entonces pienso que fue por orgullo, porque sabía de que para atacarlo Dios directamente. ¿Y dónde está la raíz de amargura ahí? La raíz de la amargura Sí. ¿La raíz de la amargura en qué parte? O sea, yo dije, motivado por su raíz de amargura, ¿dónde está la raíz de amargura? Que fue echado. Puede ser, puede Que ser. fue echado de... ¿Y por qué fue echado? El tema es esto. Usted sabe que hay una razón por la que Satanás decidió, o Lucero decidió, querer ser igual a Dios. ¿Se entiende la pregunta? Hay una razón por la cual Lucero un día dijo, yo quiero ser como Dios. ¿Okay? La pregunta es, yo creo que el pasaje como Isaías 14 es recontra conocido. Cuando dijo que subiré a lo más alto monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Creo que es muy conocido ese pasaje. Okay. Y nunca se preguntaron, ¿y por qué Satanás decide hacer eso? ¿Por qué? Porque si yo voy a Ezequiel 27, donde dice que Satanás fue creado en perfección. O sea, no había otro ser creado como él. ¿Sí? Era el sello de la perfección, bíblicamente hablando. Hay una respuesta, o sea, la pregunta es, porque, a ver, yo digo lo siguiente, si vamos a conjeturar, podemos tener muchas opiniones. Ambición, puede ser, ¿se entiende? O otro puede ser porque, qué sé yo, no sé, me gusta más el tronito de Dios que el mío, entonces quiero cambiar de figurita. ¿Entiendo lo que le digo? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que motivó al que fue creado con el sello a la perfección
flautita de tamboriles, no sé qué bueno, estaba preparado, ¿sí?, para el día de su creación. O sea, evidentemente Dios le ha dado, digamos, Lucero fue un ser único en la creación de Dios, en muchos sentidos. Si bien es un querubín, pero dice querubín grande, protector y cosas por el estilo, era, digamos, Dios no había creado un soldado raso, para decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces la pregunta es, o sea, ¿alguna vez se preguntó, ¿y por qué motivo alguien que ha sido creado con tantos privilegios y en una posición que otros no tenían, el tipo quiso, entre comillas, ser igual a Dios? Esto es un poco como, por ejemplo, mire, nosotros hay veces cuando compartimos un juicio, tengo un cliente, viene con un juicio que yo no hago, lo comparto con otro colega. ¿Qué es más negocio? Que yo comparto el juicio, compartimos los honorarios y yo sigo con el juicio, o comparto el juicio, los honorarios y se hace cargo el colega. ¿Se entiende? ¿Qué es más negocio? Realmente que sacaron el colega y yo cobro igual, entre comillas. Ahora, Lucero fue creado con, digamos, en una posición de privilegio. Él mismo ha sido un ser con privilegios de diferente naturaleza. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué es que un día Lucero decidió rebelarse contra Dios? ¿Y es una prueba? ¿Y si es una prueba nada más? No fue prueba. La Biblia nos dice simplemente que un día dijo, voy a hacer tal cosa, en Isaías 14. ¿Entiende la pregunta? Entonces, es lo que hablamos el otro día también, lo que digo siempre a los hermanos David, es que el problema es que nosotros cuando leemos la Biblia, partimos de una base, digamos, de conformismo. Esto es así y se acabó la discusión. Lamentablemente muchas veces cuando es así y se acabó la discusión, nos comemos sapos a los pavotes. Y esto contribuye aún más la cultura argentina, porque en nuestra educación, lo que caracteriza la educación argentina, el enciclopedismo, que básicamente el enciclopedismo es esa corriente, si se quiere, filosófica allá del siglo XVIII. Básicamente es una estructura donde consiste en que viene uno que dice que sabe, vomita, y el que se sienta que no sabe, traga el vómito del que vomita. No hay otra cosa. Pero no se nos enseña a pensar, no se nos enseña a cuestionar, no se nos enseña a analizar racional y lógicamente, de manera que lo que dice papá se acepta y se acabó la discusión. Lo que dice el pastor se acepta, se acabó la discusión. Lo que dice mi marido se acepta y se acabó la discusión, y cosas por el estilo. Ahora, yo no estoy fomentando la rebeldía, estoy fomentando el libre pensamiento. Porque el hecho de que yo sea pastor no significa que el pasaje o lo que yo enseñé sea correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque muchos de nuestros pastores enseñan lo que ellos recibieron de la cultura extranjera y se le dijeron, esto es Biblia, y muchos de nuestros pastores enseñan diciendo, esto es Biblia. Y no hemos aprendido el concepto de filtrar todo a la luz de la palabra de Dios. Hacer un revisionismo. Porque, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó y dijo, esto que a mí me enseñaron, tal cosa, ¿es realmente bíblicamente correcto? Y volver a estudiar el tema para ver si esto es correcto. Porque no vaya a ser que pasa el tiempo y seguimos sosteniendo algo como bíblico, como es la palabra, y no lo es. Entienda bien este concepto. Mire, nosotros cuestionamos la Iglesia Católica por sus tradiciones. Ahora, y es correcto, porque la Iglesia Católica coloca la tradición como regla de fe por encima de las Escrituras. Nuestras iglesias están llenas de tradiciones. Tradicionalmente las iglesias bautistas han practicado la cena una vez por mes, el primer domingo de cada mes. Los hermanos libres lo practican todos los domingos.
Yo he conocido iglesias bautistas que lo hacen una vez por año. Claro, pero una vez por año significa una fiesta que dura 5 días y echa digamos, la iglesia por la ventana. Eso es tradición, porque no hay ningún pasaje de la Biblia que dice que tiene que ser el primer domingo cada mes, de vez en cuando, o una vez por año, o cada domingo. Es decir, que cada iglesia ha establecido una tradición. Por supuesto, el problema y no me preocupa la tradición, me preocupa cuando la tradición contradice la palabra de Dios. Entonces, al final estamos siendo como los católicos y utilizando la tradición como fuente de fe y no la palabra de Dios. ¿Se entiende el concepto? Entonces lo que digo es, tomemos el trabajo de hacer digamos, periódicamente, un examen de lo que creemos, porque fíjese que ha sido la exhortación de la palabra de Dios, ¿sí? La exhortación de Pablo para su hijo Timoteo es que tienen que estar preparados para dar cuenta de su fe, de ser defensa de su fe. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a defender nuestra fe sobre la base de la tradición, estamos fritos. Entonces ya estamos quebrantando un principio fundamental y muy caro a nuestra fe, que es la Biblia como nuestra única autoridad en cuestión de fe y práctica. ¿Se entiende el concepto? Entonces el gran problema es que tenemos este problema. Fíjese una cosita, yo estoy seguro que todos ustedes, aún calcula usted, Janet, vos, Oscar, se nos ha enseñado acerca de que el divorcio es antibíblico. ¿Es así o no? Ok. Yo digo que hay mucha mala fe en eso. Si vos empezás a estudiar el tema, vas a encontrar biografías allá de los 70 de excelente predicadores, pastores, expositores de la Biblia, que han escrito sobre el divorcio a la luz de la palabra de Dios. Y de hecho, la Biblia habla del divorcio. Por ejemplo, en 1 Corintios 7 habla de divorcio. La figura que Dios utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la ruptura del pacto, lo que veníamos hablando con Israel, es el divorcio. Y así sucesivamente. ¿Ok? No estoy diciendo, cada uno es un tema, yo creo que cada uno debe llevar a su convicción en esta cuestión. Lo que yo sí digo es que cuestiones que me hayan dicho, la Biblia está en contra del divorcio, cuando uno empieza a estudiar se encuentra con que Pablo permite el divorcio. La palabra de Dios, Pablo utiliza la palabra jorizo, que significa, o chorizo, depende cómo traducir la fonética, y habla de divorcio, por ejemplo. Y así sucesivamente. Ahora, fuera de toda esta cuestión, lo que quiero decirles es esto básicamente. Al no enseñarnos a pensar, y la cosa es un estatus establecido y de acá no te moves. Es así. Satanás, Lucero un día dijo, me voy a rebelar, me rebelé y como castigo fue expulsado. Bien, esto es claro, lo dice. Pero la pregunta es, ¿hay una razón por la que Satanás se rebeló contra Dios? Y yo digo que hay, y está en la Biblia. El problema es que cuando no cuestionamos, en el buen sentido de la palabra, no vamos a buscar, no genera dudas, no genera curiosidades, no genera pensamientos analíticos, no fomentamos el libre pensamiento, entonces no vamos a buscar respuestas. ¿Se entiende? Entonces fíjese qué detalle lo que estamos hablando hoy. Había una razón por la que Satanás tenía que atacar a los hombres, al ser humano, a Adán en particular. ¿Sí? Él fue a destruir, a buscar que Adán quebrante el pacto con Dios, porque esto traía consecuencias no sobre Adán, sino sobre la humanidad entera. Él iba a lograr precisamente arrebatarle a Dios el plan que él diseñó. El plan que él diseñó consistía precisamente en toda la creación, fue hecho a la medida del hombre, porque el objetivo final de Dios era crear, digamos, el ser humano con capacidad de relacionarse
interactuar, encontrar su plenitud, su relación con Dios. Así que Satanás estaba buscando precisamente, ¿qué cosa? Destruir el plan de Dios, pero también algo. Lograr destruir la razón por la que él se rebeló contra Dios. Él tenía que lograr su objetivo. El objetivo por el cual se rebela contra Dios había una razón. Y él tenía que, a su vez, como no logró ser igual que Dios, entonces ahora cambia su estrategia. Su estrategia era impedir que pudiese ser puesta en práctica la razón que a él lo motivó a rebelarse contra Dios. Pero el tema es esto. Hay algo que Dios decidió. Y Satanás dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces Satanás lo que hizo fue esto. Dijo, Dios vos quiere tal cosa, bueno, yo no lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Fíjese que una de las consecuencias de la naturaleza pecaminosa es precisamente la exaltación de yo. Es que en este acto de la caída del hombre, estuvo presente, ni más ni menos, fundamentalmente, el interés de Satanás, de Lucero o de Satanás, de sí mismo, de su propio interés. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Bueno, esto es básicamente el esquema. Había una razón por la que Satanás se rebela contra Dios. Está la Biblia, no es suposición. Satanás pierde esta partida y él busca de un tiro matar dos pájaros. Destruir el plan de Dios respecto del hombre y a su vez lograr que el hombre, entre comillas, cumpla con él y en contra de Dios lo que él quiso hacer en contra de Dios. ¿Ok? Y si usted analiza esta perspectiva, la tentación de Adán y Eva, y la equivalencia con la tentación de Satanás con Cristo, van a encontrar exactamente el mismo esquema, la misma motivación, ¿ok? Por eso le decía, la similitud de las dos tentaciones. Entonces ahí van a ver que ¿por qué dice Mateo 4, versículo 1, que Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? Porque tenía que cumplir, esto tenía que ver con el rol de Cristo como el postrer Adán. De manera que él tenía que, en las mismas experiencias de Adán, para que Hebreo no dice que ha sido tentado en toda nuestra semejanza, habiendo participado de carne y sangre como cualquier ser humano, y fue tentado en toda nuestra semejanza, pero con una sola excepción, sin pecado. Por eso él puede constituirse nuestro Salvador. ¿Se entiende el concepto? Entonces, fíjese que Satanás en este proceso lo que buscó precisamente en el cumplimiento de su propio objetivo, totalmente egoísta, tomó a Adán, o utilizó a Adán, para destruir toda la humanidad entera. Para que toda la humanidad caigamos en el pecado de Adán. ¿Se entiende el concepto? ¿Ok? Y fíjese en Génesis 3, algunos detalles. Analice Génesis 3, ¿dónde estamos? Génesis 3. Y encontramos aquí en Génesis 3 dos planes totalmente diferenciados. Por un lado, el plan de Satanás y lo que él quería lograr, y al mismo tiempo, automáticamente en Génesis 3 aparece el plan que Dios diseñó en la eternidad pasada, que es el plan de la redención del hombre. Y aparece automáticamente, con la caída del hombre, la primera profecía, promesa de la llegada de un Salvador.
Por eso fíjese que este versículo, lo vamos a ver ahora, fue llamado como el protoevangelio. ¿Ok? Es precisamente, si se quiere, digamos, el primer esbozo del evangelio, que es la cima, digamos, del plan de Dios para la salvación del hombre, que incluye ni más ni menos, ¿qué cosa? La muerte y sacrificio de Cristo, por cuyo sacrificio Dios podía dar salvación al gentil, y es la base para el último pacto que Dios hace con Israel, que es el nuevo pacto. Es decir, que es la base de provisión para la salvación de la humanidad entera, tanto gentil como judío. ¿Ok? ¿Se entiende la idea hasta acá? Fíjense Génesis 3, vamos a leer empezando el 1 al 6. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese que, y esto compárelo con Romanos capítulo 1. Fíjese que el comienzo de la conversación es acerca de Dios y su palabra. Satanás viene y le dice, con que Dios os ha dicho. El comienzo de la conversación tiene que ver con Dios y su palabra. Dios dijo tal cosa. Eva le dice, no. Dios dijo esto. ¿Ok? Y automáticamente Satanás va a cuestionar lo que Dios dijo. Lo que Dios y lo que Él dijo. Dijo, es mentira. Dios es un mentiroso y como consecuencia lo que Él dice es mentira. Fíjese, es lo que nosotros hacemos habitualmente. Cuando alguien que nosotros lo tenemos catalogado como mentiroso, dice algo, ¿qué hacemos? No le creemos. Entonces decimos que Él es mentiroso y lo que dijo es mentira. Así que Satanás automáticamente cuestiona a Dios y su palabra, dice que Dios es mentiroso, por lo tanto su palabra nunca se va a cumplir porque es mentira. Dios no van a morir, no van a tener consecuencia porque Dios es mentiroso. Priscila me trató la semana pasada de mentiroso. Dijo que soy mentiroso, por lo tanto lo que yo decía es mentira. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Es verdad o no, chicos? ¿Vieron? Porque fíjese un detalle. Yo le escribí y le dije, se suspendió el campamento. Y como que, no, en serio, ¿no? Y después me enteró diciendo que era mentira. Así que, ¿qué hizo? Como consecuencia, ella actuó de una forma y no de otra. Porque si ella hubiera creído mi palabra, no estaría acá. Se suspendió. Pero su acción implica necesariamente o explícitamente que como entre comillas, mi palabra es una mentira, por lo tanto yo voy a hacer lo contrario a lo que dijo, porque si es verdad voy a digamos, seguir lo que dijo. ¿Okay? Entonces el planteo de Satanás hacia Eva básicamente es que Dios es un mentiroso y lo que él dice es mentira, por lo tanto no se va a cumplir jamás lo que Dios dijo. Y dice, no moriréis. ¿Se entiende? Y esto es lo que vimos el domingo pasado, el domingo anterior y este último domingo, 1 Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Vimos el 5 al 10, que Juan cuestiona, por un lado, a lo que dice que no tenemos pecado, singular, después dice no practicamos pecado, es decir,
no solamente no tenemos la naturaleza pecaminosa, caída, corrompida en Adán, sino que a su vez lo que dice que no practicamos pecado, es decir, que el hombre no peca. Y se acuerdan, decimos que tiene origen precisamente en esto que Satanás le está diciendo a Eva. Es mentira, no hay pecado y no practican pecado. Por lo tanto, como no practicamos pecado, no hay consecuencias del pecado. Ergo, Dios es mentiroso y su palabra es mentira. ¿Ok? Así que ustedes pueden tranquilamente hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque no pueden ni confiar en Dios, tampoco pueden confiar en lo que Dios dice. Pero para esto hay otro principio detrás, y es que tienen que aceptar que lo que dice Satanás es verdad, que lo que la Biblia le está diciendo es verdad, porque yo puedo decir Dios es mentiroso, pero vos también sos mentiroso. ¿Ok? El engaño de Satanás, precisamente, no es solamente decir que Dios es mentiroso, su palabra es mentirosa, sino que Él es nuestro amigo, nuestro benefactor. Y a partir de allí, la humanidad caída comienza a desarrollar este concepto. Dios es malo, pero la estructura societaria que Satanás nos ha desarrollado es bueno. El problema es que nosotros los creyentes seguimos teniendo el mismo pensamiento muchas veces. Estamos en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de poner en práctica su palabra, en contra de obedecer a Dios y su voluntad, pero estamos a favor de hacer todo lo que es contrario a Dios. ¿Se entiende la idea? Los creyentes, lamentablemente, habitualmente, o muchas veces, seguimos manteniendo esta estructura de pensamiento. ¿Ok? Por esa razón, Pablo dice en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios sagrada y perfecta. Efesios capítulo 4, cuando Pablo nos habla sobre despojarnos el viejo hombre, revestido el nuevo, en el medio hay un versículo muy interesante que dice, renovaos, ¿qué cosa? Vuestra mente. Exactamente. ¿Ok? Le digo honestamente, fíjese que la Biblia está lleno, especialmente la epístola, a la mente. Nuestra mente es el campo de batalla espiritual por excelencia. Quien domine tu mente es quien domina tu vida, tu voluntad, tus acciones. ¿Ok? Por esa razón, si usted va a Efesios capítulo 6, en la armadura del creyente está el yelmo de la salvación, el casco, precisamente. ¿Ok? El yelmo de la salvación sobre nuestra mente. Entonces, le recomiendo un excelente libro, se llama Marchando hacia la madurez espiritual, de Dwight Pentecost, excelente libro, y usted va a ver ahí precisamente, hace un estudio muy interesante sobre la mente, en función de los pasajes de la palabra de Dios, ¿ok? Es un muy lindo libro realmente, se lo recomiendo para que lea. Ahora, fíjese un detalle. Génesis 3, Satanás trabaja sobre la mente de la mujer. Si él lograba convencer a la mujer que Dios es mentiroso, su palabra es mentira, y Satanás es su amigo del alma, que viene realmente a traerle la liberación de un Dios mentiroso y ofrecer la libertad que la mujer necesita, él logró dominar su mente. Ese concepto en Efesios 4, cuando Pablo dice, nos hace referencia y dice, no deis lugar al diablo. ¿Okay? La palabra lugar, ¿sí? Viene del griego topo, de ahí viene la palabra topografía, significa terreno. Es no ceder el terreno. ¿Y cómo le hacemos el terreno a Satanás? Por ejemplo,
Antes en mi casa dormía en el living, ahora duerme en la cama conmigo mi esposa, que le estoy cediendo el terreno. Evidentemente está hablando nuestra mente, de ceder terreno en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, fíjese estos detalles. Satanás logra precisamente en el terreno de la mente de Eva, logró una victoria fundamental. Y es que permitió que la mente de Eva comience a funcionar en base a las premisas, a las pautas que Satanás le ofrece. Antes era Dios y su palabra. Ahora es la verdad de que no hay pecado, no practicamos pecado, Dios es una porquería, viva mi amigo Satanás que me trajo libertad. Y automáticamente el versículo 6 nos muestra la consecuencia del cambio de la mente. La visión de Eva cambió totalmente. Versículo 6 dice, y vio la mujer, ahora ese árbol, que hacía unos versículos atrás, era algo que Dios prohibió que comásemos, ahora el árbol era lindo, es riquísimo en su fruto, nunca lo comió, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjese que en este pequeño espacio, 6 versículos, Dios nos relata el proceso de la inversión de la mente de Satanás, de Eva. ¿Ok? Satanás logró precisamente modificar esta estructura de manera que ahora la mente de Eva, ¿sí?, coincide y piensa igual que la mente de Satanás. Por esta razón es que cuando llegamos a las epístolas encontramos un montón de pasajes que la Biblia, Dios nos habla de la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos llegado a Cristo, llegamos no solamente con una naturaleza caída, pero también con una mente pervertida. Nuestra mente funcionaba como la mente de Satanás. Por esa razón, uno de los cambios que empieza a aparecer en la vida de una persona que ha sido salva genuinamente, es que empieza a ver las cosas de una forma diferente. ¿Sí? Empieza a entender que lo que esto era bueno, evidentemente por la óptica de Dios ya no lo es tanto. Y después con el tiempo aprendemos que no es nada bueno. ¿Ok? Fíjese lo siguiente. Vamos a Romanos 12:2. Después volvemos acá. 12:2, léalo, el que tiene para léalo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese solamente un detalle. Cuando comienza el versículo 2 diciendo, no os conforméis a este siglo, es decir, que no tenga la forma de un orden del mundo sin Dios. ¿Ok? Eso, sin entrar en detalle, lo que está hablando, lo que significa. Es un orden del mundo sin Dios. Y después mañana vamos a ver cómo llegamos a este orden del mundo sin Dios. Entonces, Pablo parte de la premisa que nosotros vivimos un orden del mundo, o de la verdad un orden del mundo sin Dios. Entonces, la exhortación de Pablo es no tenga la forma, o sea, nuestra vida, nuestro actuar, nuestro accionar cada día, no tenga la forma de este mundo, digamos, sin Dios. Es decir, que no vivamos como si Dios no existiese. Está hablando de los creyentes. ¿Sabe qué significa esto? Que el cristiano también puede vivir como si Dios no existiese. No vivamos como en una cultura, ¿sí?, en nuestra forma de vida cotidiana, nuestra vida familiar, matrimonial, eclesiástica, no vivamos como bajo un formato donde Dios no existe. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cristiano tiene que vivir en un formato donde Dios existe. ¿Sí? Si te dice no hagas esto, evidentemente el concepto es hacer lo contrario. ¿Se entiende la idea o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, fíjese que Pablo no dice, ¿sí?, confórmese a un orden donde Dios está presente. Sino dice, no conforme a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si la exhortación es que la forma de no vivir conforme a un modelo de vida sin Dios es por medio de la transformación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Precisamente nosotros, el cristiano, o sea, cuando llegamos a Cristo, llegamos todavía con el concepto de la vida pasada como algo normal, porque salimos de esa estructura. Pero el problema es que no solamente salimos de esa estructura, sino que a su vez salimos con ese mismo pensamiento, que esto es algo normal. ¿Vieron cuántas veces pasa que usted va a la casa de un amigo y ocurre algo que no es normal en su casa y su amigo por ahí ve su cara y dice, esto es normal acá? O sea, es como cualquier casa tiene una estructura, entre comillas, determinada, y esto es normal. Bueno, el gran problema es que nosotros llegamos a Cristo con la mente adaptada a un orden del mundo sin Dios como algo normal. Ahora, nuestro gran desafío, y esto es lo que se llama la santificación, es comenzar a adaptar nuestra mente, y a partir de nuestra mente toda nuestra vida, a una forma de vida que donde comienza cada vez a ser más anormal la forma de vida del mundo y cada vez es más normal la forma de vida conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que se conoce como principio del proceso de la santificación. Es decir que, ¿saben qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. ¿Y qué es la santificación? La santificación, si entienda bien esto, santo es un concepto legal, es una posición. Dios nos hace santo en Cristo, de manera que podemos llegar a la presencia de Dios. Si no fuésemos santos, porque dice claramente que no hay nada que no sea santo que puede, digamos, estar a la presencia de Dios. Entonces, a través de Cristo, Dios nos declara y nos ve como santo. Eso es nuestra posición. ¿Ok? Esto lo es siempre el ejemplo de una adopción. Cuando yo adopto a un chico, ¿ok?, para que sea mi hijo, y el juez, a través de su sentencia, otorga la adopción, aparte de decir, legalmente ese chico es mi hijo como si fuese un hijo biológico. Él tiene el estatus legal, pero ¿significa que automáticamente es un hijo obediente? Bueno, ese chico va a tener que, digamos, aprender a obedecerme ahora porque soy su padre. Ese proceso de aprender a obedecer y sujetarse es la santificación. Es la posición legal llevado a la práctica cotidiana. Y si santo es apartado para Dios, santificación significa ni más ni menos en la vida práctica apartarnos más y más del pecado para acercarnos más y más a Dios. La santificación progresiva. A partir de este proceso nosotros vamos a cada vez más querer agradar a Dios, ¿ok? Y cada vez más queremos dejar la vida del mundo. ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Es claro el concepto? Entonces Pablo en Romanos 12:2 dice, no conforme a este siglo, a este orden del mundo sin Dios, sino conformados a una orden donde Dios está presente. No, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir que la forma de no conformar a este siglo es que primero nuestra mente tiene que cambiar. Y a partir de este cambio de la mente, dice, para que comprobéis, o sea, la transformación de la mente, ¿para qué es? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir que, en la medida que vos no hagas este proceso de la santificación, nunca vas a poder ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y este proceso comienza con la renovación de nuestra mente. Es decir, que tenemos que empezar a dejar de pensar como el viejo hombre, sino comenzar a pensar conforme al nuevo hombre. Efesios 4, nuevamente, despojar al viejo hombre, revestir el nuevo, renovación de vuestra mente, en el versículo del medio. ¿Se entiende la idea? Entonces
Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos un conflicto con la voluntad de Dios, tiene que ver, puede ser o que no somos salvos, por lo tanto yo no puedo sujetarme a la voluntad de Dios, o tiene que ver con este problema de que estoy tan metido en el barro del mundo que no puedo ver que la voluntad de Dios es buena, sagrada y perfecta. ¿Se entiende la idea? Ahora, fíjese una cosita. Versículo 2, Romanos 2, está en el contexto de la consagración. ¿Cuál es el texto inmediatamente anterior? ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios. Sí. Que es vuestro culto racional. Que vuestro culto racional. ¿Cuántas veces hemos escuchado y se ha utilizado Romanos 12:1 para hablar de la consagración? Y se olvidaron de Romanos 12:2. Porque 12:2 y 12:1 están unidos, van de la mano. O sea, Pablo le dice, mire, usted tiene que presentarse como sacrificio vivo a Dios. ¿De qué forma? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Es decir que muchas veces cometemos el error de decirle a la gente, usted tiene que consagrarse a Dios, pero no le decimos cómo. ¿Ok? Y el cómo tiene que ver con, tenemos que empezar, porque a veces creemos que la consagración es un acto instantáneo. Tiramos el palito y ya está, se acabó el tema. No, es un proceso. El proceso comienza inevitablemente con la renovación de nuestra mente. ¿Ok? Porque este es el procedimiento, entre comillas. De hecho, Romanos 12:1 y 2 está dentro de un bloque que viene de un par de capítulos anterior. ¿Ok? Realmente Romanos 12:3 comienza con otro tema. Romanos 12:1 y 2 es la conclusión de todo un bloque que viene un par de capítulos anterior, ¿ok? Y que termina con este llamado a una vida donde podamos realmente vivir digamos, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Se entiende el concepto? Ahora, fíjese un detalle. Nosotros en la naturaleza corrompida que recibimos de nuestros padres, recibimos una mente corrompida. Y necesitamos que esa mente comience a ser adecuada y conformada por Dios o por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Por esa razón Satanás va a atacar, o la carne incluso, va a atacar, fíjese que uno de los grandes problemas que tenemos en la vida cristiana, y creo que todos los creyentes han pasado o pasan por este proceso, y es que tenemos una resistencia a la lectura, al estudio de la palabra de Dios. Bueno, no en vano, Satanás va a utilizar sus recursos para impedir que nosotros transformemos la lectura, el estudio, la memorización, la práctica de la palabra de Dios como algo prioritario en nuestra vida. Porque sabe que si logra hacer eso, nunca nuestra mente va a ser transformada. Y nunca vamos a querer sujetarnos a Dios y a su voluntad, porque nunca lo vamos a ver como algo bueno, agradable y perfecta, sino que nuestra mente va a seguir en sintonía con la mente de Satanás y vemos que el mundo es bueno, es agradable y perfecta. ¿Se entiende la idea? Ahora vamos a ver mañana un poco toda esta cuestión, cómo realmente Satanás crea, la razón por la cual él crea una estructura de mundo es para que sea funcional a la razón primigenia de por qué él se rebela contra Dios. ¿Se entiende? La razón por la que él arma esta estructura del mundo es para que sea funcional para él, para cumplimiento de la razón primigenia de por qué se rebeló contra Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces usted tiene que entender que cuando usted quiere vivir en función de esta estructura de sociedad que Satanás armó, no es simplemente porque Satanás dice esto es mejor, sino que usted está cumpliendo ni más ni menos la razón por la que Satanás inicialmente se rebeló contra él. Por lo tanto, usted está simplemente siendo un títere para que Satanás pueda satisfacer su propio
sus propias aspiraciones. Yo no sé usted, pero si yo un día me entero que aquel que dice, esto es bueno para vos, y se me dice, yo soy el gran benefactor tuyo, y después me entero que me utiliza a mí, y a mí me dice, bueno, como yo veo que te está muriendo de hambre, te tiro un huesito para que lo chupe toda la noche, pero él me utiliza a mí para ganar millones de dólares. ¿Cuál será su reacción si usted se entera de eso? ¿Entienden mi pregunta? ¿Cuál será su reacción? Bueno, me gustaría saber, ahora cuando veamos esto y usted ve que Satanás está haciendo esto para su propio beneficio y no hay nada para usted, y si usted no reacciona correctamente, entonces hay algo que está funcionando muy mal en cada uno de aquellos que no reacciona correctamente. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Listo. Terminamos con una palabra de oración. Un hermano que quiera orar.